Bueno, ya sabéis que vamos al segundo capítulo de este especial 8M de hoy en Deporte 100% y vamos a hablar con Amaya Ramírez de salud mental y de alto rendimiento en el deporte. Ya sabéis que, os lo he dicho ya 2 o 3 veces hoy, que aparte de ser doctora en psicología, profesora universitaria y bueno, un montón de cosas más, el nexo de unión de conocimiento para vosotros y vosotras, la audiencia, es que fue presidenta del balonmano Vera Vera. Entonces vamos a empezar por ahí. Amaya Ramírez, muy buenas tardes ya noches. Felicidades por vuestro día, lo primero. Muchísimas gracias. Comparto esta alegría con todas las mujeres que estamos ahí en la brecha y que seguimos y que hemos estado siempre y también con todos vosotros, compañeros, que os echáis un paso atrás para que nosotros podamos estar adelante. Venimos de una mesa súper interesante, Amaya, que seguro que ya las deportistas han tocado algún que otro tema que vamos a tratar contigo como experta. Hemos estado con Silvia Arderius, con Carmen Prelchi, con Ona Begué y con Paulina Bufón, hablando, bueno, un poco así en general de la importancia de los referentes en el deporte, de la posibilidad de conciliar de el tema de la maternidad y, por supuesto, también del tema de la visibilidad en medios de comunicación y demás. Contigo queremos cerrar un poco el debate o la charla al alto rendimiento y a la salud mental, que para eso eres doctora en psicología y experta en todo esto. Pero si te parece, quiero hablar un poco de pasado para que contextualicemos y que la gente, bueno, te conozca un poco más. He dicho que habías sido presidenta del balonmano Vera Vera, de uno de los grandes clubes de España. Es cierto que en tu época tenías mucha más competencia que ahora, Mucha, mucha, muchísima más, mucha. pero aún así hubo logros deportivos Sí. y no deportivos. Tú fuiste una de las personas claves en ese liderazgo y quiero que cuentes un poco, bueno, qué recuerdos tienes de aquella época y en qué se basó ese éxito, vamos, que tuvo el club, porque aquí estamos viendo en imagen, primer título de campeonas de la Copa de la Reina, Vera Vera, coliderando el banquillo junto con Anne Carrere. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues hay momentos muy bonitos. Hay momentos muy bonitos. En aquellos momentos no era todavía presidenta, fue después. Creo que hemos sido mujeres del balonmano, tanto Reyes como Anne, como yo, y nos hemos formado eh, en el balonmano y fuera del balonmano, y hemos aportado al balonmano nuestra pasión, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, cada una en sus diferentes facetas, ¿no? Y en ese sentido, en aquel momento, pues el banquillo lo lideraba Reyes, y entonces hacíamos un equipo transdisciplinar precioso. Anne Carrere, dentro de lo que era la parte de preparación de porteras y, y, y preparación física. Reyes liderando el equipo como directora, como entrenadora principal, y yo como psicóloga, pero además teníamos también al médico y era un trabajo muy adelantado y pionero. Los lunes nos juntábamos y ajustábamos la carga psicológica que íbamos a tener en función de los resultados. Os voy a dar una imagen que seguramente nadie sabéis, pero Reyes tenía claro qué porcentaje de refuerzo tenía que dar en cada momento. Eso no significa que siempre nos saliese bien. Decíamos, lo que sí hacíamos era un trabajo controlado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para gestionar el estrés, para poder herramientas. A veces acertamos y otras veces no, pero hubo un trabajo controlado muy bonito y que era, desde luego, transdisciplinar. Reyes se fue por situaciones económicas, no podíamos aguantarlo, en una situación muy difícil, y porque entonces Iber y Osito, entonces, vamos, Iber fue cuando yo jugaba, o sea que Iber era cuando yo Sí, sí, jugaba, sí, sí. sí, Osito Ribarroja, y Cementos, pues tenían unos presupuestos, andaban unos presupuestos altísimos, descomunales para lo que teníamos nosotros. La situación fue muy difícil, y entonces Reyes se fue a Sagunto y nos quedamos, Ana y yo, con el trabajo hecho ya. Recogimos el trabajo y gestionamos lo que teníamos. Y ese año fue el primer triunfo, fue muy bonito, pero a la vez fue muy duro también, porque la situación era muy difícil. Había un trabajo.
Y luego ya, a partir de ahí, vimos que no teníamos ni representatividad ni visibilidad. Y entonces decidimos que había que darle un paso adelante y fue cuando dijimos, bueno, pues asumimos un nuevo rol y es la representatividad. Y entonces el balonmano era, había un responsable y entre las tres quedamos. No, o asumo la presidencia o no lo asumo. O sea, de responsabilidad nada. Asumimos la presidencia. Queremos llevar este proyecto adelante. Pero también quiero comentaros que este proyecto no surge aquí, surge a los 17 años. Cuando estábamos nosotras tres en el equipo de división de honor del Hernani y teníamos 17 años, efectivamente. Estábamos en la selección junior y en la selección absoluta, 6 personas. Y entonces es cuando se empezó a profesionalizar el balonmano y empezaron a traer a las primeras extranjeras. Estas personas cobraban un dinero mensual, una mensualidad, y también les pagaban viajes y también pisos y manutención. Y nosotras, que entrenábamos a las 9 de la noche, a las 11 teníamos que ir a dedo a casa. A dedo, no sé cómo se dirá ahora, pero a dedo está claro, a dedo. Se dice igual, pero no se practica, afortunadamente. Eso es, eso es. Entonces íbamos a dedo a casa, íbamos a Canarias y nos pagábamos la comida para una semana. Jugábamos así y jugábamos Europa, ¿eh? O sea, que quiero decir que lo hacíamos con mucha pasión. Entonces, al ver esto dijimos, bueno, pues está claro que está muy bien que vengan las personas de fuera a jugar, que vayan a aportar, pero nosotros queremos también seguridad, no otra cosa. Y lo planteamos así, y lo planteamos las jóvenes, porque las mayores no hicieron ninguna reivindicación. Y entonces nos dijeron que adiós, que nos íbamos, que no contaban con nosotros. Se echaron atrás algunas personas y Reyes, Ana y yo, nos fuimos. Nos echaron, vamos, al decir esa reivindicación que no iba a haber, pues dijeron, pues no estamos de acuerdo en esto y nos vamos. Y allí surgió el deseo, el proyecto y desde luego la visión de que algún día lideraríamos un equipo de manera diferente. Y hemos hecho cosas bien, también mal, ¿eh? Quiero decir, me estarán escuchando personas pues que, bueno, pues que efectivamente tenemos una historia y lo que has hecho todo no está bien, ¿no? Pero esto es así. Esto es, digamos, el embrión de ese proyecto, ¿no? Y entonces, cuando miras atrás, pues cosas bonitas, pues se han logrado. El proyecto de ya, cuando ya hablamos ya cogemos esta segunda vez, este proyecto, no, para nosotros era un proyecto de innovación sociodeportiva, innovación social y deportiva, porque todo pasaba porque se trabajase por la profesionalización de la mujer y la dignificación de la mujer en el deporte. Y fue agridulce, porque nosotros planteábamos la seguridad social, que al principio fue 2 horas, ¿eh? O sea que, a ver, te quiero decir que... y luego ya fue sobre 1.500 euros, o sea que entonces lo planteamos así y había jugadoras que venían a decirnos que no querían esa seguridad social. Y no estoy hablando de hace tanto, estoy hablando del 2011, porque no, lo que nos decían que ya tenían la seguridad social bien de su pareja o bien lo que sea, y entonces que no querían esa seguridad social. No estoy diciendo, estoy planteando hechos, describiendo, esta era la situación. Nosotros pensábamos que todas las mujeres iban a compartir nuestro proyecto y no fue así y eso nos generó mucha tensión también. Así que momentos muy buenos, momentos de logros también a nivel social, a nivel de avances para la mujer en el deporte, pero también lidiar muchas tensiones, muchas tristezas y mucha incomprensión por parte también de las propias jugadoras y también por parte de nuestros compañeros, tanto directivos como entrenadores y entrenadoras. ¿Cuánto de importante, Amaya, que supongo que será mucho, pero cuánto de importante hay en aquellas semillas de hace ya varias décadas para que Vera Vera ahora sea, entre comillas, referencia en el balonmano de mujeres en España? Porque aunque sí que creo que este año Rocasa tiene un presupuesto mayor, al final, en cuanto a estructura y en cuanto a pagar 11 meses, por ejemplo, que es el único club División de Honor que los paga ahora mismo, parece que la referencia, más allá del 40 por 20, es Vera Vera. Bueno, yo creo que hay mucho. Ya os he contado cómo surgió este proyecto, pero antes de este proyecto había otros. Es decir, nosotros también recogimos, digamos, el trabajo de otras personas que habían hecho algunas cosas muy mal con respecto a la instrumentalización de la mujer. Estoy hablando incluso de la instrumentalización sexual, quiero decir, el acoso, tal.
pero habían hecho otras cosas bien, como por ejemplo generar un hábito de credibilidad de pago, ¿no? Y de seriedad en el club, ¿no? Y también, lógicamente, de entrenamientos y de entrenadores, ¿no? Una cultura, una pasión. Entonces, nosotros recogimos lo bueno de aquello. Y aquello bueno también se basaba en previos, te quiero decir. O sea, que yo creo que además hoy, sea que este reconocimiento a todas las personas que de manera acertada o no acertada han hecho todo lo mejor que han sabido por el balonmano para que sea dignificado y no lo han instrumentalizado. Yo creo que esta es la semilla de este proyecto, no instrumentalizar ni a la mujer ni al balonmano. El otro día hiciste una conferencia, Amaya, en ese Congreso de Mujeres y Deporte en Tenerife, que tuvimos la oportunidad de ver ayer. Y te quiero preguntar un poco por el tema troncal de tu área de conocimiento, digamos. Y la pregunta es muy clara. ¿Es factible, es posible el binomio salud mental-alto rendimiento? Porque ya sé que la Sí, respuesta inicial va a ser que hay que construirlo. Por eso ya te pregunto, ¿cómo se construye esto? sí, es posible, sí. Sí, y digo sí es posible 50 veces porque no hay rendimiento sostenible ni alto rendimiento sin salud mental. Es decir, a pesar de una mala salud mental, tú puedes rendir, pero esto nunca va a ser sostenible. Y va a llevar consigo una carga alostática muy fuerte que va a romper. ¿De acuerdo? Entonces, para que ese rendimiento sea saludable y sostenible, tiene que haber salud mental. Y se construye a lo largo de todas las transiciones. Pero bajando a tierra, por ejemplo, el año pasado con el IDK de baloncesto, tuve la oportunidad de trabajar con Azu Muguruza y con Carmen y con todas las jugadoras a las que desde aquí mando un cariño fantástico porque la verdad es que pues han sido fantásticas, me han llamado, han reconocido el trabajo indirecto, porque yo no trabajo directamente con cada una de ellas, pero sí ese trabajo indirecto. Así que un cariño especial para ellas. Y entonces lo que hicimos fue evaluar tres variables importantes que tienen que ver con la salud mental, que es la salud física, dormir, estado de ánimo, o sea, física y mental, nivel de estrés, nivel de cansancio y agotamiento, el BORG, ¿vale? Y el nivel de autoeficacia percibida, que para eso construimos junto con la jugadora una escala de autoeficacia según los criterios de Bandura, en el que vimos cuáles eran las tareas que tenían que hacer y las evaluamos y cómo se sentían ellas capaces de hacerlo. Y eso lo hacíamos pues cada mes, unos cuestionarios cada mes y otros, o sea, evaluábamos la autoeficacia, por ejemplo, cada mes y luego, por ejemplo, la salud mental pues, y física la trabajamos cada semana. Y relacionamos eso con el rendimiento. Y vimos que efectivamente aquellas situaciones en las que había un mejor estado de salud y de bienestar de las jugadoras, el rendimiento era mejor. Pero aquí la parte importante fue la entrenadora. Efectivamente, los miércoles con esa información yo lo que hacía era asumir mi responsabilidad como psicóloga en el equipo y lo que decía era, con respecto al bienestar de las jugadoras, tenemos que tener en cuenta que hay esto y esto. Nos da que estamos con un nivel de cansancio por encima de 4 y un nivel de bienestar por debajo del 3. Esto es riesgo. Podemos entrar en sobreentrenamiento. Sería bueno que en estas situaciones pues bajásemos un poquito más el nivel de dificultad de los entrenamientos o hiciésemos entrenamientos más cortos con una aproximación positiva. Yo diseño las cargas psicológicas de los entrenamientos. La que decide es siempre la entrenadora. Pero hablamos de niveles de dificultad, de poner el énfasis en lo que hacemos bien, en lo que hacemos mal, que eso es lo que genera una mayor carga psicológica. Se mide la satisfacción y esto es lo que hace que se pueda mantener de manera saludable y estable a lo largo de una temporada que es muy dura, sometida a muchísimas presiones psicológicas dentro y fuera del campo para los jugadores y para la propia entrenadora. No sé si he bajado bien. Sí, 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 perfectamente. Y de hecho has nombrado el tema de la presión. Y te quiero preguntar por eso, porque claro, hay muchos tipos de presiones. Está la presión deportiva, de las aspiraciones que tienes que conseguir, la presión mediática, de lo que te pueden exigir los entornos y los focos que recaigan sobre ti. Sobre todo cuando eres una jugadora importante en un equipo donde todo el mundo espera que tú asumas más de lo que a lo mejor tienes que asumir, presión social y por supuesto presión económica, que al final ya lo han nombrado antes las jugadoras y decían
Claro, es que decía, por ejemplo, Paulina, dice, yo es que quiero ser madre, o sea, lo tengo clarísimo, pero sé que en la situación actual no puedo serlo. Y le he preguntado que cuáles eran las razones y claro, ella decía que sobre todo la seguridad contractual, que al final no tienen contratos externos, o sea, contratos extensos y claro, esto al final condiciona, ¿no? Este tipo de decisiones tan importantes. Ujú. Pues sí, mira, en el Congreso Mujer y Deporte que venimos a hablar de esto, hablábamos de salud mental y yo reivindiqué precisamente una triple vulnerabilidad por parte de las mujeres en el deporte. Eh, Esta triple vulnerabilidad tiene que ver por el contexto en el que trabajamos, que es un contexto, digamos, sometido a muchísima presión psicológica, mantener resultados, renovación del contrato, tema mediático, redes sociales. O sea, esto es importante, poder estar en la selección o no. Esto es importante. Y hay otras dos para mí. Uno es el tema del ser mujer. El deporte es un medio, el deporte ha sido generado por y para los hombres y en estos momentos sigue siendo un contexto androcentrista, ¿verdad? Y quien gestiona son los hombres y gestionan para ellos. Es así. Va habiendo más representación, pero no son representaciones, son más bien simbólicas. Y eso, todo esto que estoy diciendo lo podéis contar, bueno, lo podéis ver en el Congreso Mujer y Deporte, donde aportamos datos al respecto y que están colgados en las redes, ¿de acuerdo? O sea que yo estoy diciendo ahora sin aportar datos porque los datos ya están aportados en el Congreso Mujer y Deporte. Entonces, esta es la segunda. Y la tercera es la instrumentalización de la profesionalización. Antes he dicho, cuando has dicho alegrías, logros, y no era nuestro solamente, sino de todas las mujeres y hombres que han trabajado sin instrumentalizar el deporte, ¿no? En estos momentos yo me encuentro que lo que veo es que lo que está habiendo a nivel general es una instrumentalización de la profesionalización de la mujer en el deporte, ya no los logros. O sea, en la prensa sale sobre todo cuando tienes logros y demás, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo se le llena la boca diciendo que estamos profesionalizando y estamos estamos adelante. No es cierto. Mira, nosotros en nuestro proyecto en el momento del Vera en el que nosotros estábamos en el proyecto, había jugadores que cobraban 3.300 euros más piso. ¿De acuerdo? En estos momentos, y había, además, teníamos un proyecto en que el primer año venía una jugadora juvenil al proyecto ya, División de Honor, y estaba en ese paso de transición, eran 500 euros, el segundo eran 700 y el tercero 900 ya con contrato. Acuerdo, era como una especie de progresión. Para mí era pionero, era muy avanzado en aquellos momentos, ¿no? Y era un reconocimiento a que, bueno, puedes estar aquí trabajando y demás. Pero las jugadoras estaban cobrando 3.300, 3.000, había jugadores que cobraban 1.200, pero estamos hablando de estas. Y luego ya estaban las jugadoras, digamos, que estaban en periodo de formación, era como una situación que nosotros trabajamos así. No digo que estuviese ni bien ni mal hecho, pero describo esta situación. Hoy hay jugadoras en clubes que cobran 200, 300, 500 euros y a las directivas se les llena la boca diciendo que son profesionales. Hombre, pues no, porque también vemos y conocemos casos que jugadoras tienen que dejar porque no pueden dedicarse a los dos trabajos que tienen que hacer para poder seguir adelante. Entonces, no, por favor, o sea, rompamos el silencio y llamemos a las cosas como son, que están mal las cosas, están mal, pero no vamos a decir que somos profesionales cuando las condiciones no lo son. Y entonces, esto lo ligo con el tema de la conciliación. De verdad, yo siempre en esto he tenido una postura un poco divergente. Conciliar pasa por la profesionalización. No podemos trabajar primero la conciliación y luego la profesionalización. Los hombres no tienen problemas de profesionalización. ¿Sabéis por qué? Porque tienen suficiente nómina estable para poder, digamos, contratar a una persona que pague los servicios. O sea, de verdad, no digo que conciliar no lo tengamos que hacer, claro que sí, pero me parece, o sea, un borrado de los avances que todavía tenemos por hacer en las mujeres, el hecho de que hablemos de conciliación cuando el 80%, 90% de las mujeres en el balonmano no están profesionalizadas. Hay un dato, Amaya, y además es un dato que es oficial porque lo da la propia Federación Española.
Yo he hecho ahora la cuenta de 12 por 16, 12 equipos por 16 jugadoras. Algunos tienen a lo mejor una o dos menos, otros tienen 4 o 5 más. Pero bueno, 200 jugadoras. Menos de la mitad cotiza 100% la seguridad social. Y hay que recordar que 100% es salario mínimo. O sea, estamos Mm, ahí. sí, es importante. Yo creo que de verdad, o sea, hay, hay intención y la gente quiere, pero no vale de cualquier manera, porque ocultar la realidad solamente sirve para que mujeres que realmente quieren seguir trabajando en esta línea se sientan mal porque tienen que dejar el balonmano. No, es que es así. O sea, no puedes seguir, porque si no, no tienes una dignidad de vida, digamos. O sea, tienes 20, 26 años y estás compatibilizando ese trabajo pues con otro trabajo para poder vivir, ¿no? O sea, Total, total. Te quiero preguntar por un tema muy amplio. Y además es que creo que es un tema que es problema de todos, no es una cuestión yo creo que tampoco de género, y es el binomio éxito-fracaso. O sea, porque parece que en el deporte la educación solamente está enfocada al éxito. Yo creo que no se prepara a los deportistas desde que son pequeños, pequeñas, para fracasar. Y al final, no sé, yo igual he tenido una vida poco exitosa, pero es que casi todas las cosas fracasan. Simplemente hay que valorar también el aprendizaje, el camino, etcétera, etcétera. No sé cómo ves este tema. pues mira, yo esto lo integro dentro de lo que es el modelo de transiciones, el modelo, digamos, holístico de transición deportiva. Eh, eh, la deportista en toda su vida va pasando por diferentes etapas, pues la fase de socialización, ¿verdad? Cuando ahí está en la escuela, despunta un poco y va a los clubs, en los clubs sigue. Entonces, en cada una de esas transiciones exige que, que la jugadora se ajuste. Pues puede ser que en un momento determinado sea muy buena, pero luego de repente, por ejemplo, en el paso de promesas a, a juveniles o a división de honor, pues puede ser que esta persona pues se atasque, ¿no? O puede ser que sea un año en el que no hay demasiadas personas en su puesto muy buenos y ella, como no la conocen, brilla, ¿no? Y en la segunda no. Vale. Entonces, es importante que las personas trabajen en su zona de desarrollo óptimo. Eso significa allá donde soy capaz de automatizar ciertas circunstancias y la visión de seguir trabajando para poder ajustarme a lo que viene en la siguiente también. Y eso tiene que ser un aprendizaje, digamos, guiado y orientado. Y eso, las personas que están en el contexto del deportista son las personas que tienen que ayudarle. ¿A qué? A poner unos retos, algunos suficientemente amplios para que los pueda conseguir y otros que les cueste mucho, en donde tenga que fracasar. Esto es el tema del fracaso. El problema es que no está planificado dentro de lo que es la progresión. Con lo cual, como no está planificado, de repente una persona que ha sido exitosa porque mide unos 70 y los demás miden unos 50, pegan el estirón, todos miden unos 70 y de repente no ha sacado otros recursos y entonces lo vive como un fracaso. No es suya la responsabilidad, es del entorno. Y aquí vuelvo a insistir y hacer un llamamiento a que los clubes tienen que trabajar con los padres. En muchos clubes lo que se hace es separar. No, o sea, hay que trabajar al unísono. Yo reivindico las escuelas de padres. Tú hablabas, hay una diapositiva del Congreso, Amaya, que tiene que ver con las edades, ¿no? Con los Uh -huh. procesos según la edad de los deportistas o de las deportistas. Profundiza un poco en esto. Pues bueno, en estos procesos a nivel deportivo, pues la directora técnica, el entrenador tiene claro cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar, pero sabemos que tiene que desarrollar a niveles cognitivas, a nivel, habilidades físicas, habilidades técnico-tácticas, habilidades sociales, hábitos deportivos y demás. Entonces lo que se hace es trabajar, digamos, con un desglose de cada una de estas actividades que una niña tenga que tener en cada una de las edades y cuál sería el óptimo. ¿Cómo trabajo yo esto? Cuando trabajo en consultoría, yo lo que hago es me pongo en contacto con el director deportivo del club y saco cuál es el ADN, cómo funciona este club.
El Vera Vera, por ejemplo, es un club que es muy rápido, trabaja mucho al contraataque, quieren personas, en fin, ¿no? Físicas, potentes, tal. Bueno, pues esto va a ser una condición importante, digamos, en el ADN de ese club. Entonces, lo que es bueno es que en todas esas transiciones se vayan trabajando de alguna manera las características necesarias para poder llegar a ser ese tipo de trabajo, pero tanto a nivel físico como técnico, táctico, como psicológico y social. Y dentro de esto, dentro de las variables cognitivas y las variables psicológicas, las más importantes para mantenerte de manera estable es la confianza y la motivación, que siempre tienen que ser altas y estables. La motivación, en la medida de lo posible, tiene que ser intrínseca o introyectada, es decir, tenemos que trabajar desde igual una motivación más extrínseca a que sea algo que la persona quiere hacer de por sí. O sea, ese es nuestro trabajo como responsables educativos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, en cuanto a la autoeficacia, es importante que esa autoeficacia sea que desarrollar en el niño la capacidad, la sensación de que es capaz de conseguir los logros. Para eso lo más importante es que las entrenadoras y los entrenadores ajusten muy bien el objetivo a aquellas cosas que puede hacer un niño y no le pidan más que lo que puede hacer. A veces con más esfuerzo, a veces con menos, pero adecuar los objetivos. Esa es la base de mantener una buena confianza y una buena motivación. ¿Para qué? Para que de esa manera, ante las situaciones estresantes, la persona sea capaz de afrontarlas con éxito. Y esto es lo más importante en cada uno de esos ajustes. Cuando son niños, los agentes socializadores son los entrenadores, ¿verdad? Y la escuela. Cuando ya van al club, ya entramos también entre medio, pues los iguales empiezan a ser importantes. Y aquí, por ejemplo, pues que los entrenadores le dejen en vergüenza delante de los iguales hace mucho daño. Y esto es muy malo para la salud mental y para el mantenimiento de una buen ajuste psicológico, ¿verdad? Pero también los mensajes que reciben de los padres. Por eso digo yo que tienen que trabajar al unísono, el club y los padres, ¿verdad? Y así en cada uno. Cuando ya eres promesa, ya entra también los medios de prensa y las redes sociales. Bueno, el ciberacoso que puedes recibir en función de, pues, por ejemplo, jugadoras que juegan en equipos profesionales, en juveniles, que no sean profesionales, sino que son en juveniles, pero por lo que sea, luego ya no son tenidos en cuenta para dar el paso, pues dejan de tener esa propia identidad. Entonces tenemos que generar jugadoras con identidad de deportistas, pero con una autoestima estable que no dependa del deporte. Creo que esto es lo más importante. Hemos visto casos, lo de las redes sociales, sobre todo con el europeo de las guerreras, hace apenas 3 meses, y hemos visto cada estampita en Twitter que es seria, la verdad. Por lo que se nos viene en la sociedad, me refiero, no por nada más. ¿Qué importancia es toda, ¿no? Pero, ¿qué piensas, mejor dicho, voy a cambiar la fórmula de la pregunta? ¿Qué piensas de clubes que están en la élite, clubes de división de honor, y que no tienen una psicóloga o un psicólogo, que no cuentan con esa figura? Pues todo mi respeto hacia ellas. Si no la tienen es porque no pueden, seguro. O sea, yo a estas alturas, yo creo que cualquier club deportivo, pues, pues introduciría la figura de la psicóloga deportiva. Es más, yo no reivindico la figura de la psicóloga, reivindico la figura del departamento de psicología. Quiero decir, o sea, una psicóloga en un club no atiende, o sea, tiene que haber, digamos, un servicio y a partir de ahí, pues lo mismo que un entrenador no llega para todo, o sea, una psicóloga no puede estar diseñando las cargas psicológicas y acompañando al entrenador a ser mejor líder en cada uno de los ellos. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, gestionar esto. Y se Claro, es que hay podría, clubes, perdona que te corte, hay clubes que tienen una psicóloga o un psicólogo disponible para cuando la jugadora la necesite. Pero claro, bueno, no está eso llevando, no está llevando un estudio, ni un análisis, ni un seguimiento sí. del club en general, de la primera plantilla, vamos, en este Claro, caso. bueno, y además yo celebro eso también, mejor eso que nada, me Hombre, claro. explico, ¿eh? Pero luego también tenemos que tener en cuenta que hay que mantener la independencia. El código deontológico lo tenemos ahí precisamente para cumplirlo y para mí es como un faro en la profesión, ¿verdad? O sea, hay situaciones muy conflictivas. Si trabajas con el equipo técnico, tienes que tener bien claro
bien claro, y las jugadoras tienen que tener bien claro que no va a haber un dato confidencial que vaya a pasar hacia arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, todos los análisis, lógicamente, tienen que ser anónimos. Cuando yo te he hablado de ese trabajo de salud mental, las jugadoras no ponían su nombre, ponían un código, porque son datos sensibles. Ahora, eso sí, cuando veía que un código se repetía 2 veces con niveles bajos de salud mental, me dirigía a la capitana y decía, esto ocurre. ¿Vale? Entonces, creo que es importante. Entonces, pero creo que el equipo técnico tiene que tener un psicólogo específico y especializado en el diseño de las cargas psicológicas y que asuma la responsabilidad. Luego, como en otras disciplinas, va a ser el entrenador quien decida qué hacer o no. Pero, pero es importante que esté en el equipo técnico. Pero también es importante que haya otra figura que no esté tan contemplada con el equipo técnico, pero que sea más un trabajo de acompañamiento de las y los deportistas. ¿Me explico? Pero este no tiene por qué tener nada que ver con el equipo técnico. Entonces, cuando tú me dices que no tienen, pues todo mi respeto y ánimo para que puedan conseguirlo. No obstante, también es cierto que los máster de psicología del deporte y las universidades necesitamos clubes y organizaciones, instituciones en donde poder hacer prácticas, con lo cual lo que si quieren pues que se pongan en contacto o lo que sea, porque siempre hay formas de poder introducir esa figura. No, la persona que viene de prácticas no es una persona que va a venir a hacer, va a ser una persona que va a venir en prácticas guiada por otro profesional. Así que, bueno, por una parte, respeto. En segundo lugar, ánimo a que puedan introducirla y, y también el mensaje de que es necesario, pero yo sé que esto es progresivo. Ahora, que no escatimen, porque a veces igual crees que fichar a una jugadora de fuera te va a ser más rentable Es que voy que el ahí. hecho de tener un buen equipo técnico, táctico, incluido psicólogo. Eh, Me gustaría que vieseis el equipo que ganamos el primer título de Vera Vera en las fotitos, o sea, a nivel de plantilla. Sí, 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 sí. Es que claro, por eso cuando decías tú que respeto para los clubes que no pueden, haciendo un poco de abogado del diablo, con presupuestos de 300, 400, 500, 600, 800 mil euros, igual es una cuestión de voluntad y de priorizar, ¿no? Ya no lo sé, mira, cada uno somos dueños No, de las no, claro, cuentas que claro, hacemos claro. en nuestras casas, ¿no? Pero quiero decir, tampoco sé qué se necesita en estos momentos, qué cantidad de presupuestos se necesita. No sé, estoy muy desvinculada de lo que son las necesidades presupuestarias de los clubes para poder afrontar con dignidad los salarios de las jugadoras y de los técnicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, efectivamente, yo creo que es muy importante introducir esa figura. Y si me dices dónde la metería, ¿en qué? En el técnico. Porque es el técnico quien puede eh, empoderar o devaluar las capacidades, la autoestima. O sea, cuando tienes un técnico que confía en ti, que hay bueno, que hay una buena relación, es una variable que estoy trabajando ahora, que estoy investigando, que tiene que ver con la relación entrenador-atleta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un buen técnico que ayuda a sacar todo tu potencial como líder, pues aunque no haya una intervención directa y que esa se la puedan que se la puedan pagar las deportistas individuales, pues sí que puede atender a las necesidades de los técnicos y de manera indirecta a la salud y el bienestar psicológico de las jugadoras. Te hago la última o de las últimas para ir terminando, porque, claro, es muy importante, y más en el día de hoy, ¿no? Que es un día bueno, de protagonismo de la mujer, de reivindicaciones, de derechos y demás. Yo siempre digo que es muy importante la difusión. Estamos viendo en imagen una de tus diapositivas bueno, de una conferencia que hiciste en Monterrey en concreto, pero el otro día hemos contado que estuviste en ese congreso de Tenerife. ¿Qué falta, Amaya, para... En el deporte, digo, en el ámbito del deporte? El otro día hablábamos tú y yo, antes del directo, sobre los puestos de dirección y de gestión. Y yo creo Mm. que ahí es el mayor hándicap, ¿no? Que vive el mando del deporte en sí. Bueno, yo creo que las estructuras no están profesionalizadas, las estructuras organizativas. Y
Y yo creo que es importante. Si me dices que falta a nivel de perspectiva de género, porque hoy es el 8 de marzo, pues creo que es importante, uno, que nuestros compañeros en esta disciplina den un paso atrás y que hagamos planes de acción positiva para incorporar a las mujeres. Esto creo que falta, pero que haya una firme voluntad. Claro, es que no tienes la sensación, yo la tengo igual por los datos, ¿no? Que he mirado, pero yo tengo la sensación de que muchos presidentes se le llena la boca con el tema de la paridad y de voy a tener a muchas mujeres en mi junta directiva, etcétera, etcétera, pero luego realmente los puestos de ejecución, digamos, nunca están muy poblados de mujeres. Me explico, en las cúpulas directivas. El presidente es hombre y luego a lo mejor hay 3 vicepresidencias, solamente una o ninguna ocupada por mujer y luego sí, meto la mitad de los vocales son mujeres. Sí, mira, mi compañera Marta Barrueco, de la Universidad de Barcelona, habló de esto y puso una diapositiva en la que se veían las figuras de un hombre y una mujer, ¿no? Y la distribución y la proporción de presencia en cada uno de los puestos directivos, técnicos y entrenadores. Creo recordar que era como un 30% en deportistas y creo que no sé si alcanzaba el 15%, un 4% en directivos. Claro. Claro, esto no tiene que ver con que las mujeres no queremos y que no tenemos capacidad y que no nos motiva. ¿Qué va, hombre? Esto tiene que ver que las mujeres nos implicamos en aquellas cosas que de alguna manera nos sentimos comprometidas y podemos hacer, pero para estar de floreros pues no estamos, así de claro. Y por otra parte está la profesionalización. O sea, el presidente cobra, la vicepresidenta no sé si cobra o no. O sea, tenemos que tener en cuenta que es por donde hemos partido. Tenemos que profesionalizar las estructuras y dentro de esa profesionalización, efectivamente, vamos a trabajar con las mejores dotadas en esos puestos, ¿no? ¿Y desde qué actitud? Pues yo creo que desde el doy un paso atrás y para que efectivamente pueda haber un paso adelante, ¿no? Un mensaje para terminar, algo que quieras decir, cualquier idea. Pues me has pillado así, no sé. Creo que el único mensaje es, eh, bueno, pues ese sentimiento, digamos, de satisfacción, ¿no? A pesar de que las cosas se ponen difíciles para todas nuestras jugadoras que ahora lo pueden estar pasando, ¿no? Sobre todo que tengan la sensación de que se sienten orgullosas por lo que están dando y lo que estás sintiendo. Que no tengan miedo a comunicar lo que sientan, que haya transparencia, que no instrumentalicemos ni a la mujer ni al balonmano femenino, ni a ningún deporte. Pues ha sido un placer, Amaya. Millones de Ah, gracias, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí. Ha sido muy interesante la charla y además es algo en tono el mea culpa desde el punto de vista que tengo una ventana disponible. Y es verdad que cada vez más, pero tratamos muy poco el tema de la salud mental en el deporte, lo que importa, ¿no? Tener una mentalidad y una salud mental apta para luego rendir en la pista. Nos comprometemos a visibilizarlo ah, más y a difundirlo más. un placer. Un saludo a todas las compañeras que estamos trabajando por y para la mujer en el deporte desde esta ventana que tú nos ofreces y nada, para cuando quieras. Un placer. Muchas gracias, Amaya. Por favor. Chao.